día a todas y todos los que nos acompañan a través de la transmisión del Congreso de Jalisco. Un gusto que nos acompañen a Diálogos Metropolitanos, un esfuerzo de divulgación de la Comisión de Gestión Metropolitana de la 63 Legislatura del Poder Legislativo del Estado. El objetivo es que juntas y juntos repasemos la problemática, pero principalmente es las soluciones en todo lo que tiene que ver con los asuntos metropolitanos. Esto es todo lo que vivimos día con día, los más de 5 millones de personas que habitamos esta ciudad, que comprende no a uno y no a dos, sino a 9 municipios de zona metropolitana. Y para entender cómo se gestionan los asuntos metropolitanos es que tenemos el día de hoy a una figura central de este proceso, porque si bien el área metropolitana es conformada por 9 municipios, el gobierno del estado juega un papel central y fundamental en la relación entre niveles de gobierno. Para mí es un honor tener en este espacio a quien es hoy el titular del Ejecutivo de Jalisco, el gobernador del estado. Pero antes de llegar a este encargo, pasó por este mismo espacio en el Congreso de Jalisco como diputado, también fue alcalde de Tlajomulco y posteriormente alcalde de nuestra capital, Guadalajara. Y en cada uno de estos espacios de representación fue un referente, impulsor de la agenda metropolitana y que hasta ahora ha sido una constante en su agenda, tanto como político como servidor público. Me refiero al ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, impulsor del IMEPLAN y de la Junta de Coordinación Metropolitana y, por supuesto, pionero de que Guadalajara siempre ha sido más que una capital, junto con Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Son 9 municipios que conforman la metrópoli, un punto de impacto nacional e internacional. ¿Cómo estás, gobernador? Me gustaría arrancar preguntándote quién es Enrique Alfaro, cuál es tu origen y por qué decides incursionar en la vida pública. Bueno, primero, gracias por el espacio y felicidades por el trabajo que estás haciendo al frente de una comisión por la que tengo mucho cariño y muy buenos recuerdos. Me tocó, como decía, ser el primer presidente de esa comisión. Cuando se creó, fue un asunto producto, yo diría, un poco del azar de la política, pero hoy a la distancia veo que fue el mejor espacio donde podía estar y tiene que ver sobre todo con mi origen y mi formación profesional. Yo soy ingeniero civil, egresado del ITESO, pero decidí hacer mi maestría y especializarme en los temas de urbanización. Trabajé durante un tiempo en Cedesol, en un programa que creó Luis Donaldo Colosio, padre, hace muchos años, que fue el programa de 100 ciudades, que buscaba articular el sistema de ciudades de este país y darle a las ciudades medias, sobre todo, la posibilidad de fortalecer su peso en términos demográficos y económicos. En ese programa, cuando trabajé en México, visité pues, prácticamente todas las ciudades medias del país. Tuve un aprendizaje, creo que intenso y profundo, y sobre todo, estuve al lado de académicos y investigadores que estaban en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que me animaron a hacerle la lucha a entrar al Colegio de México, una institución muy prestigiada que además tiene procesos de acceso muy difíciles, no es sencillo entrar, y finalmente fue admitido en el Colegio de México. Hice mi maestría y mi tesis la hice sobre la planeación del desarrollo de las ciudades medias, pero justo en ese proceso de investigación me metí más de lleno a entender el fenómeno metropolitano y sobre todo esta diferencia entre lo que puede ser una ciudad propiamente como tal y lo que es una metrópoli, lo que es este entramado de relaciones políticas, sociales, económicas que se viven en una metrópoli. Y entonces, con esa formación, cuando llego al Congreso de Jalisco, incluso en mi paso como regidor de oposición en el municipio de Tlajomulco, que fue el primer cargo de representación popular que tuve, pues tenía la inquietud de hacer algo. Entonces, cuando llego al Congreso, y obviamente los partidos poderosos tenían control de las principales comisiones, a mí me preguntan de la Junta de Coordinación Política dónde me gustaría estar y les propongo crear una comisión enfocada al tema metropolitano en virtud de que en Jalisco teníamos a la segunda metrópoli más importante del país. Tengo que reconocer que en aquel entonces Jorge Salinas, Samuel Romero, Juan Carlos, que era el coordinador del PRI, todos los coordinadores aceptaron la propuesta y se crea esta comisión en la que trabajamos muy duro y creo que logramos muchas cosas. Me parece que su caso es muy particular y quiero subrayarlo. Es un buen ejemplo de consistencia, ya que no has abandonado la bandera con la que iniciaste hace muchos años tu carrera política, sino que puedo ver que has seguido tomando acciones para seguir abonando a esa agenda metropolitana. Por ello, quisiera preguntarte, ¿cómo se puede hacer una coordinación efectiva
entre no solo los municipios y el gobierno del estado, sino con las demás fuerzas que pueden incidir en esta, como por ejemplo las universidades, sociedad civil y empresarios, porque me queda claro que la gestión metropolitana no es únicamente un asunto entre gobiernos, sino es un tema en el que tenemos que participar todas y todos. Sí, la verdad es que cuando te das cuenta hoy, a la distancia, lo que hemos logrado hacer en esta ciudad a partir de las reformas que se hicieron en el año, desde el 2007, cuando se crea la ley de coordinación, cuando llevas primero la figura de la metrópoli a la Constitución, porque ni eso existía, es decir, en nuestra Constitución, en nuestro acuerdo social básico, no estaba reconocido el fenómeno metropolitano. Entonces ahí había una debilidad jurídica muy importante. Entonces, desde la incorporación de la figura metropolitana a nuestro marco constitucional, el diseño de los mecanismos y de las instancias de coordinación metropolitana que quedaron definidos en una ley específica, la declaratoria misma del área metropolitana, es decir, ni siquiera sabíamos qué era propiamente la ciudad. Hay que recordar, Alejandra, que en aquel momento el único organismo propiamente metropolitano era el CIAPA, y el CIAPA no incluía a los municipios de la ciudad, incluía solamente parcialmente a 4 municipios: Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Pero no estaba Tlajomulco, no estaba El Salto, no estaba Juanacatlán, y nuestra metrópoli, ya desde entonces, desde el 2007, era mucho más que 4 municipios. Entonces, me tocó coordinar ese proceso de armonización de nuestro marco jurídico, bueno, de creación de un marco jurídico, y luego de armonizar una serie de instrumentos que incluyó la reforma al Código Urbano, que encabezó el entonces diputado Iván Argüelles. Y a partir de que se hicieron esos instrumentos legales, pues imagínate qué privilegio para mí que después de haber sido diputado y haber hecho esas reformas, luego tuve la oportunidad de ser 2 veces presidente municipal en Tlajomulco y en Guadalajara, y luego gobernador del estado. Y desde esas trincheras hemos podido consolidarlos, hemos podido profundizar muchísimo el trabajo de coordinación. Hoy el área metropolitana de Guadalajara es un ejemplo nacional en materia de coordinación, y sobre todo lo que podría decirte es que después de estos pasos y estos años, hoy el enfoque tiene que estar centrado en esta idea que mencionabas tú, de que la coordinación va más allá de los niveles de gobierno. Hoy ya se logró que se entienda que los límites administrativos que dividen un municipio de otro en una metrópoli no existen, que tenemos que tener una visión global, una visión de futuro, una visión integradora de hacia dónde tiene que caminar la ciudad. Pero también hoy tenemos como reto, y yo creo que esa es una de las agendas de futuro importantes, sobre todo en el terreno legislativo, cómo hacemos una auténtica gobernanza metropolitana, es decir, cómo pasas de la coordinación entre entes de gobierno a una coordinación efectiva con todos los actores sociales y económicos de la ciudad. Y ese es un desafío enorme, porque entender lo que significa Guadalajara, entender lo que es ser tapatío, entender que Zapopan no es una ciudad, ni Tlajomulco es una ciudad, la ciudad es la gran Guadalajara, de la que somos parte todos, no es un tema sencillo, y menos cuando se trata de establecer derechos y obligaciones ciudadanas para poder hacer y construir juntos la ciudad que queremos. Entonces creo que hacia allá tendrá que caminar la discusión, y es un desafío enorme el que hoy tiene el Congreso en ese sentido. Claro, recuerdo también que tú en el 2007, cuando fuiste diputado, fuiste el autor de la iniciativa que dio pie al decreto para la declaratoria, justo lo que acabas de decir, de área metropolitana de Guadalajara. De todo el proceso. Luego, no creen que los diputados nos metemos a tallar el lápiz ya. Yo sí, en ese proceso me metí al diseño de todo lo que se hizo. Particularmente la reforma constitucional fue compleja, y uno de los elementos centrales era la obligatoriedad de coordinarse cuando un municipio era declarado área metropolitana. Es decir, básicamente el mecanismo era, si el Congreso hace una declaratoria de área metropolitana, los municipios que la forman están obligados a coordinarse. Y entonces, cuando establecimos esa obligación a través de convenios, hubo un municipio, Zapopan, que en aquel entonces que decidió inconformarse y se fue a la Corte, y la Corte nos dio la razón al Congreso. Entonces, a partir de que se establece esa obligatoriedad de coordinarse, insisto, a través de un mecanismo que es el convenio, que expresa la voluntad de los municipios, es decir, es una fuerzas, pero no a fuerzas, pero es un mecanismo que resultó muy efectivo, porque al final de cuentas eso permitió crear, por ejemplo, el IMEPLAN, permitió desarrollar lo que hoy es una realidad, el primer programa de ordenamiento territorial metropolitano, que establece la zonificación primaria, que acota los márgenes de discrecionalidad de los municipios para definir usos de suelo que vayan en contra del interés general de la ciudad, por ejemplo. Entonces, toda esa redacción, aunque a lo mejor no me lo crean, pero insisto, me la sé de memoria, porque
La trabajé con mucho detalle, nos involucramos, a pesar de que no soy abogado y soy ingeniero, nos involucramos en el análisis jurídico y constitucional del proceso y creo que al final logramos herramientas muy útiles. Tan es así que hoy son ya una realidad y han sobrevivido y han subsistido, diría, a los cambios políticos que ha vivido el Estado, que no han sido menores en los últimos años. Y más allá de quién esté al frente de los gobiernos, hoy creo que nuestra ciudad tiene herramientas que le permiten pensarse a sí misma y definir hacia dónde caminamos. Gobernador, y justo aprovechando que menciona al INEPLAN, me gustaría ver si nos puede mencionar para ti qué es el INEPLAN, cómo debe entenderse este organismo técnico que constituye que construye la metrópoli que queremos todos. Bueno, cuando hicimos todo este andamiaje legal, yo sostenía la idea de que había que crear una figura que semejara a la del gerente metropolitano, que hay en otras ciudades del mundo. Es decir, hay un ente político que es por elección popular y hay una instancia técnica que hace las funciones de gerente de una ciudad. En México, por nuestro diseño constitucional, eso no se puede, porque sería una especie de nivel intermedio de gobierno. Entonces, lo que diseñamos fue una instancia técnica definida por los propios gobiernos metropolitanos en la Junta de Coordinación y le dimos facultades muy amplias a esa instancia técnica. Hoy el INEPLAN ha evolucionado, evidentemente, porque el primer INEPLAN, digo, más allá de los nombres, yo los respeto a todos los que han pasado, pero el primer INEPLAN era un espacio para cumplir la formalidad, no tenía márgenes de maniobra. Hoy el INEPLAN es una instancia poderosa, es una instancia que toma decisiones, es una instancia que coordina agendas específicas, como por ejemplo la de la movilidad. Es una instancia que tiene bajo su responsabilidad el armado técnico del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, y en muchos sentidos, pues es el espacio en donde se define técnicamente hacia dónde camina Guadalajara. Entonces, creo que es una institución que ha evolucionado muy rápido. Mario Silva, el titular, ha hecho de verdad un gran trabajo. Creo que ha sido pues, la persona que le ha dado solidez institucional y hoy es un instituto respetado por las autoridades, que tiende puentes, que también establece límites, pero sobre todo que le da una visión más allá de las agendas políticas a la construcción de los planes, programas, proyectos que marcan el rumbo de Guadalajara. Claro, por cierto, gobernador, ahorita hablando del INEPLAN, hay que mencionar que recientemente el INEPLAN aprobó el Atlas Metropolitano de Riesgos, que tengo entendido que es el único en el país, además del Plan de Acción Climática que ha sido reconocido a nivel internacional en varias ocasiones. No sé si le parezca, gobernador, que vayamos a un pequeño corte institucional y ahorita sigamos con el diálogo. Seguimos aquí en Diálogos Metropolitanos con el gobernador del estado que nos hace el gran honor de estarnos acompañando el día de hoy. Gobernador, ya hemos hablado del aporte desde el municipio y desde el estado en la gestión de la metrópoli, pero no hemos hablado cuál debe de ser el papel de la federación. ¿Hay justicia en el trato de la federación a la metrópoli? ¿Debería involucrarse, usted recomienda que debería involucrarse un poco más el gobierno de México en el desarrollo de todas las metrópolis? Por supuesto que hay un vacío enorme ahí, porque no solamente es un asunto de presupuesto, generalmente la discusión se centra en eso. Es cierto que desaparecieron el Fondo Metropolitano, que era una herramienta fundamental para poder hacer la infraestructura que le da viabilidad a las ciudades. Pero sobre todo, más allá de este fondo en específico, lo que ha habido es un abandono de la agenda. Es decir, hoy la SEDATU está muy lejos de involucrarse en procesos de toma de decisiones, de construcción de agendas. Es decir, cuando haces un proyecto, mencionabas hace un momento, antes del corte, todo el tema del Atlas de Riesgo que se hizo en Guadalajara y cómo la ciudad está construyendo una agenda en materia de resiliencia
ante sobre todo el cambio climático y los fenómenos naturales que hoy nos están demostrando lo vulnerables que somos. Entonces, en ese sentido, uno esperaría el acompañamiento de la Federación, insisto, por un lado en términos presupuestales, porque cuando hay daños a la infraestructura de una ciudad por un fenómeno natural, ya también desaparecieron el Fonden. Entonces ya no hay herramientas de gestión que involucren a la Federación en los temas locales y muy en específico en los temas metropolitanos. Entonces, por un lado, eso lo que hace es limitar tus márgenes de maniobra, pero por otro lado también creo que ha sido una manera de motivarnos y de obligarnos a dar pasos al frente y asumir la responsabilidad de nosotros. Es decir, Guadalajara es mucha pieza. Guadalajara ha demostrado que más allá del apoyo del gobierno federal o no, sabe salir adelante. Y justo el otro instrumento que mencionas tú, que acaba de ser reconocido, el Plan de Acción Climática que ha desarrollado la metrópoli, pues nos ha puesto ya como una de las 3 ciudades que fueron reconocidas en la última cumbre de cambio climático en Glasgow, como las 3 ciudades más comprometidas en la agenda. Estuvimos, pues imagínate qué honor, Guadalajara junto con París y junto con Sanso de Dinamarca, reconocidos como ciudades comprometidas con esta agenda y como las ciudades que están asumiendo el compromiso que deberían de asumir los gobiernos nacionales, el compromiso para cumplir los acuerdos de París. Entonces, en ese sentido, la Federación se ha alejado, pero al mismo tiempo las capacidades locales se han fortalecido. Habrá que tener todavía una discusión amplia respecto a las competencias y las cargas presupuestales, porque cada día los gobiernos locales tienen más responsabilidades, pero cada día menos presupuesto. Entonces, ahí todavía, así como te hablaba de la agenda de gobernanza metropolitana, creo que en términos de concurrencia todavía hay mucho que debatir a futuro y establecer desde un marco legislativo a nivel federal una mayor responsabilidad y un mayor involucramiento de la Federación en la agenda de las grandes ciudades, que es, por cierto, en donde se construye en muchos sentidos la actividad económica, la vida cultural y social de la nación. Claro, me queda claro por lo que acabas de comentar, que definitivamente Jalisco va a la vanguardia en temas metropolitanos. Claro que hay mucho todavía por hacer, pero vamos a muy buen paso con todas las reformas y todos los organismos que tenemos técnicos como el IMEPLAN, para seguir avanzando en este tema. Quisiera aprovechar, gobernador, que estamos aquí en este diálogo para ver si nos quiere mandar un mensaje a las personas que nos están viendo, no sé, algún tema que tenga impacto en el tema metropolitano, pero que tenga que ver con gobierno del estado. Yo creo que lo más importante en el momento que vivimos es entender que estamos saliendo de una circunstancia muy dura, de una emergencia sanitaria que nos hizo cambiar nuestra manera de entender el mundo y que eso tuvo un impacto profundo en la vida de la ciudad. Que hoy Guadalajara tiene desafíos enormes por delante que el gobierno está atendiendo y en los que hay avances significativos desde la transformación de nuestro sistema de transporte, la solución en materia de abasto de agua con capacidad para incorporar temas como el aprovechamiento del agua de lluvia, que hoy es ya un programa ejemplar de Guadalajara para México y para el mundo, el trabajo que estamos haciendo junto con los municipios para la gestión integral de nuestros desechos sólidos, la basura que generamos, el modelo de coordinación metropolitana en materia de seguridad, que también se volvió ya un ejemplo de cómo crear un estado de fuerza de mucha mayor capacidad en una ciudad tan compleja como la nuestra y que hoy, pues a 3 años de distancia, vemos la reducción en los índices de inseguridad que tenemos en Guadalajara. En fin, el gobierno está haciendo una parte importante para enfrentar retos enormes, pero el gobierno no puede solo. El gobierno va a necesitar de un compromiso mucho más sólido de la ciudadanía para enfrentar desafíos que hoy entendemos que no están solamente en la cancha de la agenda pública. El tema de la violencia, es decir, más allá de la agenda de inseguridad, de los robos propiamente, está el tema de la violencia presente. La violencia en nuestras casas, la violencia familiar, la violencia por razones de género, son temas en los que vamos a necesitar que la gente entienda que lo que es un desafío metropolitano es en realidad un desafío social. Y entonces, en ese sentido, lo que me parece es que cuando vemos a Guadalajara brillar de tantas formas, a nivel nacional y a nivel internacional, cuando somos cuna de la mexicanidad, cuando tenemos un capital cultural extraordinario, cuando tenemos una ciudad que ha sabido convertirse en capital de la innovación, cuando tenemos una ciudad con una actividad en materia de entretenimiento, de acceso a la cultura tan importante, pues lo que deberíamos de pensar es cómo vamos a lograr hacer que ese modelo de Guadalajara sea el que tengamos en el futuro, que se vaya fortaleciendo.
cómo más allá de los vaivenes políticos, ya cuando no esté yo aquí, cuando no estén los presidentes, cómo va a haber un modelo que blinde a Guadalajara de escenarios como los que se vivían apenas hace 10 años. Es que luego se nos olvida, pero hace apenas 10 años Guadalajara vivía una realidad terrible. Guadalajara estaba sumida en el caos. Exponíamos en aquel entonces, yo defendía la idea de que Guadalajara había dejado de ser la ciudad de las rosas, la perla de Occidente, la ciudad que tenía calidad de vida como su principal activo, y se había convertido en una ciudad sin rumbo, dominada por los intereses económicos, particularmente los inmobiliarios, una ciudad en la que cada día la gente vivía con la sensación de desánimo, de desesperanza, y siempre explicaba que cuando tú salías de tu casa y veías una lámpara fundida, tu calle llena de agujeros, el parque como basurero, la unidad deportiva hecha pedazos, luego llegabas a la escuela de tus hijos y se estaba derrumbando, ¿cómo podías ser feliz? Es un asunto de felicidad. Entonces, ese proceso que se ha vivido en 10 años, a lo mejor luego no nos damos cuenta, pero es extraordinario. Yo siempre le digo a la gente con la que platico que nos fijemos cuando caminamos la ciudad. Cuando vamos en nuestro vehículo, en el transporte, cuando caminamos o andamos en bicicleta, y nos acordemos de cómo era hace 10 años, cómo estaba abandonada y cómo hoy la ciudad va floreciendo. Y cuando viene la gente a visitarnos dice, wow, ¿cómo ha cambiado de nuevo Guadalajara? Cambiamos para regresar a nuestra esencia. Y hoy lo que tenemos que hacer es no perder esos avances, no olvidarnos de que la ciudad la destruimos cuando tiramos una bolsa de basura o cuando pintamos una pared con aerosol, cuando nos olvidamos de inculcarle a nuestros hijos valores ciudadanos o explicarles el valor de la agenda ambiental. Entonces, el mensaje pues es ese: Guadalajara somos todos, somos orgullosamente tapatíos, más allá de si vives en El Salto, en Tlaquepaque, en Tlajomulco, en Juanacatlán, en Ixtlahuacán, somos tapatíos, y eso es materia de orgullo. Guadalajara es una ciudad respetada, querida, admirada en el mundo, y yo confío que esa realidad en la que hoy vivimos va a ser todavía mejor con la participación de todos y cada uno de quienes nos ven y de quienes desde su trinchera, desde su espacio, construyen la Guadalajara que nos llena de orgullo. Gobernador, quiero agradecerle muchísimo por esta apertura al diálogo. Usted sabe que la comunicación entre poderes es esencial para poder lograr una verdadera democracia. Y este espacio es justo lo que estamos buscando, seguir fomentando eso. Quiero también aprovechar para agradecer al canal del Congreso por todo su apoyo en esta producción de este programa y sobre todo a ustedes que nos acompañaron. Soy Alejandra Giadanz, diputada presidenta de la Comisión de Gestión Metropolitana, y muy pronto seguiremos con estos diálogos metropolitanos. Muchas gracias.